todo, invitarlos a que esto sea una sesión interactiva, que haya muchas preguntas. Y una invitación realmente es que pregunten lo que se les ocurra. O sea, aquí no hay preguntas básicas, no hay preguntas ácidas tampoco. Pregunten con toda la tranquilidad del caso todo lo que se les ocurra, lo que siempre hayan querido saber sobre el tema, porque este tipo de espacios, reitero, nos aproximan a regiones que geopolíticamente hablando las tenemos descuidadas. El pensamiento del mundo para Colombia se redujo durante décadas a Estados Unidos. Solamente estudiábamos Estados Unidos. En los 90, yo soy mucho más viejo que ustedes, cuando yo empecé a estudiar en los 90, había un pequeño boom de América Latina. Entonces, algunos estudios se enfocaron a mirar la integración latinoamericana, la posibilidad de empatar la CAN con el Mercosur. Fue una pequeña ola que estuvo ahí de moda. Luego hubo alguna pequeña ola, finalizando los 90, empezando el 2000, alguna pequeña ola de estudios europeos que fue muy breve. Luego vino otra que esa ha durado un poco más, de estudios de Asia-Pacífico y de comprensión de China, pero no más. Entonces, en nuestras academias, en nuestras universidades, pensar geopolítica de regiones como el África, especialmente el África subsahariana, de Rusia mismo, ahora que desde hace 2 años tenemos esta guerra en Europa, y del Medio Oriente, pensar en encontrar una amplitud de estudios sobre estas regiones o expertos sobre estas regiones es prácticamente nulo. No hay un número amplio de expertos en África, no hay un número amplio de expertos en Colombia sobre Rusia, no hay un número de expertos amplio en Colombia sobre Medio Oriente, para nada. Y adicionalmente, que no es una región que tenga tantos expertos ni tantos estudios, el Medio Oriente tiene otra dificultad sustancial a la hora de aproximarse académicamente a él, y es que somos un país y somos una sociedad, y me van a disculpar ustedes un poco la crudeza, somos una sociedad muy parroquial que considera que no existe el mundo, sino los problemas del país, los problemas, perdón, tan solo deben ser los problemas locales. No existe el mundo, y también el otro problema es que somos una sociedad, y me van a disculpar lo que voy a decir, lo voy a decir en plano netamente académico, no personal, somos una sociedad tremendamente rezandera. Y entonces, al tener una influencia muy fuerte de lo religioso, nosotros nos mete en una serie de distorsiones para entender lo que pasa en Medio Oriente. Entonces, por ejemplo, ayer yo publiqué un video que desde la geopolítica buscaba analizar las implicaciones del ataque israelí al consulado iraní en Siria. Y este video yo iniciaba diciendo esto, yo decía, palabras más, palabras menos, si usted aquí en Colombia no sale estilo Milei a decir que es que Israel no ha cometido ningún exceso, si usted aquí en Colombia no sale a sostener la idea que en el sistema internacional todavía usted puede capturar un territorio con una argumentación bíblica de pueblo escogido, si usted no sale a decir eso, sino por el contrario, usted dice que Israel está cometiendo excesos en el terreno, usted dice que Israel desde el punto de vista jurídico es la potencia ocupante, que Israel hoy está cometiendo una serie de acciones militares no dirigidas a disminuir la capacidad de Hamas, sino dirigida específicamente a la población civil palestina. Si usted dice eso, inmediatamente lo acusan es de ser antisemita, de tener discursos de odio, de defender el terrorismo, y de ninguna manera, o sea, son acusaciones absolutamente ramplonas que lo que muestran es un grado no solamente de desconocimiento y de parroquialismo de la sociedad colombiana, sino de cierta manera un grado también de fanatismo en la sociedad colombiana. Entonces, eso dificulta todavía más que usted estudie el Medio Oriente. Y ahí el consuelo es que esa dificultad no es solamente nuestra. Yo soy tremendamente seguidor en las relaciones internacionales de la escuela neorrealista y del paradigma realista, y soy un gran seguidor de Kenneth Waltz. Y cuando a mí me pasa eso, cuando
cuestiono a Israel, por ejemplo, y de hecho no solamente a Israel, también he cuestionado a Hamas, pero cuando cuestiono a Israel, que algún fanático sale a decirme que es que por cuestionar a Israel yo estoy defendiendo el terrorismo, yo inmediatamente pienso en el famosísimo artículo de Kenneth Waltz de Why Iran Should Get the Bomb. Este artículo que Kenneth Waltz decía que una manera de nivelar el Medio Oriente, de estabilizar el Medio Oriente, era repartir el poder nuclear entre varios y que no lo tuviera solamente uno, en este caso Israel. Y pienso, haciendo una especie de consuelo de tontos, pienso en los malos momentos que debió haber enfrentado Kenneth Waltz cuando escribió este artículo y desde una perspectiva netamente racional, quiso proponer la idea que los dos antagonistas en el Medio Oriente tuvieran una paridad militar, ¿no? Entonces, si uno era Israel, pues que la paridad militar la tuviera su adversario. Estoy absolutamente seguro que Kenneth Waltz no pretendía defender el ayatollah ni pretendía convertirse al Islam. Cuando dijo esto, era una perspectiva netamente racional y tenía un ejemplo empírico ya para sustentar su idea, que era la misma Guerra Fría. Kenneth Waltz defendía su argumentación diciendo que el hecho que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tuvieran armas nucleares llevó a que ellos no se enfrentaran de manera directa en los años de Guerra Fría. Por lo tanto, lo mismo podía aplicarse a una subregión, a un espacio subsistémico, como podía ser el Medio Oriente, y en consecuencia una manera de estabilizarlo era que el antagónico de Israel, perdón, tuviera armas nucleares. Pero si esto ocurre cuando usted en el corto espacio critica a Israel y inmediatamente lo acusan de antisemita o de proterrorista, no quisiera imaginar ni quisiera meterme en los zapatos de Kenneth Waltz después que escribió este artículo hablando de la paridad nuclear en el Medio Oriente. Pero más allá de esta introducción sobre la dificultad de los estudios de Medio Oriente aquí en Colombia, las dificultades que tienen que enfrentar, la escasez de expertos. Bueno, una cosa que no puedo dejar pasar por alto, y es que sumado a la escasez de expertos reales en el Medio Oriente, que para mí, Alexander Montero, un experto en geopolítica del Medio Oriente, es una invitación que les hago a ustedes desde ya, debe combinar dos cosas, experiencia académica, experiencia investigativa, pero también trabajo de campo, porque la realidad en el terreno es un gran complemento, la observación en el terreno es un gran complemento de los estudios teóricos. Ni lo uno por separado, ni lo otro por separado es suficiente. Por ejemplo, colegas aquí en Bogotá que han estudiado Medio Oriente desde hace décadas, yo tengo un gran amigo, es un profesor que se llama Rafael Godme, por ejemplo. Yo le cuestiono a él eso, yo lo invito permanentemente a que visite el Medio Oriente para que complemente sus observaciones teóricas que él ha hecho y que ha venido construyendo desde hace casi 30 años. O a otros colegas que tienen solamente la visión en terreno, yo los invito a que hagan al contrario una revisión bibliográfica, que no se queden solamente con su visión en el terreno. La idea es que combinen las dos cosas. Qué bonito fuera, qué interesante fuera que de seminarios, de semilleros, perdón, como este, se perfilaran expertos en Medio Oriente que involucraran el trabajo bibliográfico teórico con la experiencia en campo, sea en Palestina, sea en Israel, sea en Saudita, sea en Turquía. Para mí Turquía como pivote geopolítico es un actor infaltable a la hora de analizar la geopolítica del Medio Oriente. O Qatar, por ejemplo. Qatar es una maravilla en cuanto a política exterior, en cuanto a geopolítica, toda vez que Qatar está obligado a hablar tanto con Irán como con Estados Unidos y con Occidente simultáneamente. Con Irán porque comparte uno de los mayores yacimientos de gas que hay en el mundo, pero por otro lado con Estados Unidos porque él no está interesado, Qatar no está interesado en enemistarse con Occidente y en enemistarse con Estados Unidos. Entonces Qatar es un caso geopolítico espectacular, de estudios también de política exterior espectacular, que uno conoce y disfruta no solamente teóricamente hablando, sino visitando Qatar, estando en la base aérea de Estados Unidos en Qatar, en Al Udeid, o estando en la ciudadela académica que tiene Qatar en Doha, que se llama Qatara, y hablando justamente con ellos. Entonces, ese trabajo de campo es indispensable. Infortunadamente, en lugar de ello, en lugar de expertos realmente en estudios de área, lo que tenemos, y hablándolo en un sentido autocrítico, tenemos muchos colegas que yo los llamo de manera un poco brusca expertos Wikipedia.
Entonces, si hoy hay una tensión en el Medio Oriente, sin haber escrito un solo artículo, una sola palabra sobre Medio Oriente, resultan expertos en Medio Oriente. Y pasado mañana hay una guerra en la quinta luna de Júpiter, y entonces resultan expertos en la quinta luna de Júpiter. Y pasado mañana hay una guerra en la primera luna de Saturno, entonces se vuelven ahora expertos en la primera luna de Saturno. No tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Y aprovechen este semillero para concentrar sus intereses de investigación, concentrar sus estudios de área y realmente volverse expertos en esas áreas, volverse expertos en esas áreas. No quiero que me interpreten como una persona arrogante, pero en este caso, y no me gusta ponerme ejemplo, me voy a tomar una ligereza, me voy a poner de ejemplo. Yo llevo estudiando Medio Oriente casi 30 años, por ejemplo. Esos 30 años incluyen, me han complementado varias visitas en terreno, no solamente el análisis teórico, sino varias visitas en terreno, tratando de contrastar, tratando de ver visiones contrastadas. Y permanentemente yo hago esas invitaciones también en mis charlas. Mis charlas obviamente tienen una orientación, en primer lugar académica, claro está, pero en segundo lugar una orientación que tiene una línea, en este caso es la línea palestina. Pero yo le digo a las personas, vean, no me crean, no me crean, vayan ustedes, vayan al terreno, visiten Cisjordania, visiten Belén. Ojalá pudieran visitar Gaza, no se puede, pero y allí con esas visitas y visiten también Israel, visiten Jordania, visiten Siria, visiten el Líbano. Y con eso contrastan lo que yo les digo. En algunas cosas puede ser que a ustedes les parezca que tengan razón, en otras cosas puede ser que no, pero eso solamente cobra validez cuando usted tiene la posibilidad de hacer ese contraste y tiene la posibilidad en el terreno y con observación también teórica de plantear una argumentación, sea de complemento, sea en contra de lo que un experto, sea yo o sea cualquier otro, les diga. Entonces la invitación es esa, miren, aprovechen este espacio tan valioso, este semillero, para fortalecer esos estudios, volverse realmente expertos de área y tratar de limitar la acción y el alcance de nuestros colegas que a veces se vuelven infortunadamente expertos Wikipedia, como los llamo yo. Entrando en materia, voy a empezar a compartir la pantalla. Acá está. Y voy a empezar a presentar una serie de imágenes, toda vez que geopolítica, yo siempre insisto, sin imágenes y sin mapas, sobre todo, difícilmente puede ser geopolítica. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo la presentación? Sí, aquí lo estamos viendo. Correcto. Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Yo en este momento he perdido, pues a la hora de poner la presentación completa, no puedo observarlos, no puedo verlos a ustedes. Entonces, si acaso se llega a quedar congelada la presentación o si acaso hay alguna dificultad de conectividad, por favor háganmelo saber porque yo no los estoy viendo ustedes. En este momento yo pierdo pues la posibilidad de ver la sala. Lo primero, para hablar de geopolítica, de lo que pasa entre Israel y Palestina, hay que tener claro diferencialmente tres conceptos. En primer lugar, el concepto de mundo musulmán. En segundo lugar, el concepto de mundo árabe. Y en tercer lugar, el concepto de Medio Oriente. Yo siempre arranco estas charlas por eso. Las personas que han hecho el curso con nosotros en la embajada, obviamente esta charla les es familiar porque con esto es lo que yo inicio el curso. Voy a ser muy breve, no me voy a tomar el tiempo que normalmente tardo en una charla específicamente sobre este punto. Solamente voy a decir dos cosas. Uno, cuando uno habla del primer concepto que es mundo musulmán, uno tiene una dificultad y es que uno está intentando georreferenciar un criterio socio-religioso y es muy difícil porque ese criterio socio-religioso mundo musulmán perfectamente abarca regiones de América Latina. Maicao, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, haciendo la claridad que no se pretende tener una georreferenciación absolutamente conservadora e inamovible,
Uno puede pensar que el mundo musulmán, o sea, las regiones donde los habitantes mayoritariamente practican el Islam, se puede enmarcar en esto, lo que estoy marcando aquí con el puntero. El norte del África, algo de el África al sur de Egipto, Sudán, por ejemplo, el Cuerno del África, la península arábiga, el Golfo Pérsico, lo que actualmente es Pakistán, algunas regiones incluso de, de la China, unas regiones del Pacífico Sur y sobre todo Indonesia. Todo esto sería parcialmente lo que se puede interpretar como mundo musulmán en algunos aspectos, sociedades donde mayoritariamente se aplica el Islam o se sigue el Islam como religión. Esto sería mal dibujado y habiendo hecho la claridad que estamos georreferenciando algo que es en esencia socio-religioso, que eso ya implicaría una dificultad, esto sería el mundo musulmán. El mundo árabe es otra cosa. El mundo árabe es esto, es la península arábiga, Sudán, algunos incluso meten el Cuerno del África, yo a veces lo pongo en duda, el norte del África, hasta el Sahara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Palestina, Siria, sin llegar a Turquía, devuelve sobre Irak y baja hasta Kuwait. Esto sería el mundo árabe. ¿Mm? Tan solo el 20% del mundo musulmán. No todo árabe es musulmán, ni todo musulmán es árabe. La mayoría de los musulmanes, de hecho, son de Indonesia hoy. Indonesia no es árabe. Asimismo, no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes que son cristianos. El Líbano fue un país creado para los árabes locales cristianos. Del total de la población palestina, cuando menos el 40% es cristiana. En Egipto hay árabes cristianos. En Irak habían árabes cristianos. En Siria habían árabes cristianos. Entonces, no todo árabe es musulmán tampoco. Y aunque lo fuera, tan solo representaría el 20% del mundo musulmán. Y Medio Oriente es otro concepto, sería un concepto diferente en este caso. Medio Oriente hay muchas formas de interpretarlo. Siempre va a tener o va a tener implícito una visión eurocéntrica de las cosas, porque si es Medio Oriente o si es Oriente Próximo, como se le llamaba antes, el punto de referencia para entender qué es medio o qué es próximo, el punto de referencia es Europa. Entonces, eso es lo que nos va a mostrar, por un lado, es una influencia colonial europea sobre el Medio Oriente, o sea, un esfuerzo eurocéntrico para definir el Medio Oriente a nivel geográfico y a nivel cultural, a nivel sociológico. Pero por otro lado también nos va a mostrar que no hay una sola visión del Medio Oriente. Si usted le pregunta a los franceses, el Medio Oriente es una cosa, si le pregunta a los británicos, el Medio Oriente es otra cosa, si le pregunta a los alemanes, el Medio Oriente es otra cosa. Y hoy, incluso si le pregunta a Estados Unidos, el Medio Oriente es otra cosa. Ellos meten algunas regiones del Asia Central que tradicionalmente no son Medio Oriente. No obstante, la definición más usual es esta, definición de Medio Oriente. La más usual es esta. Es la definición británica, va a aparecer en unos momentos mientras acabo de hacer el dibujo. Esta es la definición británica de Medio Oriente. ¿Cuál es esa definición británica? Libia, toda o la porción oriental de Libia o Egipto, más la costa oriental del Mediterráneo, incluyendo Turquía, más la cuenca del Golfo Pérsico, incluyendo por un lado la península arábiga y por otro lado Irán, o sea, lo que está en lila aquí encerrado. Esa es la definición más tradicional de Medio Oriente. No es la única, insisto, si usted le pregunta a Francia, Francia tiene otra, mete el Magreb, por ejemplo, mete incluso algunas partes del Sahel.
si le pregunta a Alemania, Alemania tiene otra definición de Medio Oriente. Si le pregunta a Estados Unidos mete Asia Central, Afganistán y Pakistán, por ejemplo, los mete en esa definición del Medio Oriente. Entonces son tres conceptos diferentes. Sin embargo, en el conocimiento ad populum, digo yo, de la sociedad colombiana, los tres conceptos se manejan vulgarmente, ordinariamente se manejan como si fueran sinónimos. No son sinónimos, de ninguna manera. Hay otra cosa fundamental, perdón, y vuelvo atrás. Eso que quedó el dibujo acá, vamos a intentar borrarlo. Ya. Hay otra cosa, y es que, vuelvo un momento atrás, hablando de pivotes geopolíticos, ¿sí? O sea, puntos de conexión entre dos regiones, el Medio Oriente tuvo y todavía tiene uno de los principales pivotes geopolíticos de la historia, y es Turquía, ¿sí? Turquía era la bisagra que conectaba, que todavía conecta a Europa, no solamente con Asia, sino con el Medio Oriente. En el pasado, tal vez en cuanto a conexión, si uno retoma, por ejemplo, a Mackinder, y recuerda su famoso artículo donde define el Herland, ustedes recuerdan que Mackinder definía otra región geopolítica que podía servir de puerta de conexión entre Asia y Europa, y era un espacio acá, un espacio al sur de los Montes Urales, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque los Montes Urales no llegan hasta el Mar Caspio, los Montes Urales terminan antes del Mar Caspio, y van a generar una puerta desde donde usted va a tener una conexión a una región que Mackinder llama la Gran Llanura Europea, que le va a permitir una movilidad en este sentido que estoy marcando en el mapa. Ustedes de Europa Central podía subirse a esta Gran Llanura Europea como si fuera una gran avenida, podía recorrer Asia, podía llegar incluso a Berlín. Eso fue lo que intentó hacer Napoleón y lo intentaron hacer los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. O en sentido contrario, la invasión del Gran Khan, de Gengis Khan hacia Europa, también entraba, se subía a esta Gran Llanura Europea, por eso fue que llegaron hasta Europa Central. Pero en cualquier caso, sobre todo en la del Gran Khan, utilizaban la puerta, o sea, la parte sur de los Montes Urales, que ya era plano, para ingresar a Europa. Esta parte sur, esta que estoy aquí marcando, parte sur de los Montes Urales, realmente deja de ser un poco importante en la medida en que ya no habían procesos imperiales en Asia, dejaron de existir. Tal vez el Gran Khan fue el último, y más bien eran ahora movimientos europeos en dirección a Asia y en dirección al Medio Oriente. Ahí es donde Turquía, como pivote geopolítico, tiene ahora una importancia más grande, más relevante que antes. La tuvo con Bizancio, la tuvo cuando los turcos derrotan al Imperio Bizantino por el siglo XV y se hacen con el control de Turquía, y la tiene hoy. Justamente Turquía no solamente controla algo que en geopolítica del mar se llama choke point, y esos choke points, hay uno, en una visión tradicional hay 8 choke points en el mundo, desde una perspectiva de geopolítica del mar, pero uno de ellos es el estrecho del Bósforo, ¿sí? Algún otro, por ejemplo, puede ser el canal del Suez. Otro choke point es el Cuerno del África. Otro choke point es el estrecho de Hormuz. Bab el-Mandeb es el del Cuerno del África. El estrecho de Hormuz. Otro choke point es el estrecho de Malaca, por ejemplo. Pero de estos choke points, uno, cuando menos, lo tiene Turquía, con el estrecho del Bósforo. Este choke point y este rol de Turquía hoy lo vuelve como el principal actor, la principal vía a través de la cual Europa se conecta con el Medio Oriente. También procesos del Medio Oriente en dirección a Europa. Por ejemplo, la migración siria después de la guerra civil en Siria. Esa migración de Siria llegaba a Turquía, y de Turquía quería penetrar Europa desde los Balcanes en una primera ruta, en una segunda ruta desde Italia, pero
en cualquier caso, utilizaban a Turquía como trampolín para llegar a Europa. Eso lo entendió muy bien Erdogan, lo entendió muy bien el presidente turco y empezó a cambiar un poco su relacionamiento con Europa pidiéndole cosas, pidiéndole dinero, pidiéndole algunas gabelas políticas, cosas así, porque Erdogan entendía la importancia geopolítica de Turquía a la hora de la migración siria en dirección a Europa. Mm, pero si salimos de Turquía, resulta que el Medio Oriente en conjunto y particularmente Palestina, y ahora vamos a este otro mapa, particularmente Palestina, aquí está Palestina histórica en verde, es la bisagra, es un pivote geopolítico entre, en la realidad, tres continentes. Es el pivote geopolítico, es la bisagra que comunica Asia con África, que comunica Europa con África y viceversa. Esto hace, esta ubicación espacial y especial de Palestina, hizo que en el pasado muchos procesos migratorios y muchos imperios pasaran por allí. ¿Sí? Eh, por ejemplo, usted está en Jericó, Jericó es una ciudad palestina de Cisjordania, del Valle del Jordán, y usted va a encontrar que hay excavaciones arqueológicas que identifican cuando menos 28 capas arqueológicas una encima de otra en Jericó. O sea, cuando hablamos de capas arqueológicas, estamos hablando cuando menos de 28, de vestigios de 28 civilizaciones. Y estoy seguro, y no solamente de especulación mía, Eric Hobsbawm coincide, eh, 28 es una cifra muy modesta, sin duda alguna fueron más, porque era un paso, un cruce obligado, un corredor de movilidad en dirección a Egipto, en dirección a Asia, en dirección a Europa. Es más, el origen mismo del nombre Palestina, hoy me preguntaban por eso, de dónde había salido el nombre Palestina. El mismo nombre tiene que ver con un explorador y alguien que tenía un pensamiento geopolítico claro en la antigüedad, que era Herodoto, en Grecia. Herodoto, en sus libros de viaje, en el cuarto libro de viaje, en cuarto de sus libros de viaje, empieza a llamar esta región como Palestina o Filistea, más bien. Y la empieza a llamar en función de una pentápolis, eran 5 ciudades: Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat y Acrón, que se construyeron hace cuando menos el 4000 antes de Cristo y que se construyeron en las tierras bajas. Aquí voy a volver a utilizar el lápiz. Esto que estoy marcando son tierras altas, son montañas en Palestina. No son montañas como el Himalaya, obviamente no, pero es un territorio relativamente montañoso. El resto es plano. Egipto en la antigüedad obviamente era un imperio grande. Esto con el tiempo, la península de Anatolia, sobre todo en el periodo griego, en el periodo helénico, empieza a tener un posicionamiento geopolítico también importante. Hay pueblos del mar que se asientan, por ejemplo, en este lado, en lo que es el Líbano. En cualquier caso, si usted quería ir a Egipto a través de rutas comerciales, esas rutas comerciales iban a bordear la costa y en ese recorrido pegado a la costa iba a pasar por esta otra región, donde hoy casualmente está Gaza, donde estaba la Pentápolis: Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat y Acrón. Esas 5 ciudades que los filisteos crearon en esta región, 5 ciudades-estado llamadas, el conjunto era llamada Pentápolis, valió para que Heródoto empezara a llamar esta región Filistea, o sea, la tierra de los filisteos. Y con el tiempo se va a llamar Palestina. No quiere decir que los palestinos actuales y los filisteos de la Biblia sean los mismos. No, 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 no. Es un asunto completamente diferente. Pero el nombre nace parcialmente de allí. Esa Pentápolis tiene en consecuencia un nacimiento, tiene una justificación en función de su ubicación espacial, de su ubicación geográfica en la ruta comercial que iba en dirección a Egipto, que iba y venía de Egipto. Entonces, todo esto era para decir que Palestina, esta región histórica, no el Estado palestino actual, sino Palestina, esta región histórica de acá,
ha tenido un valor geopolítico tremendamente alto por su ubicación desde el pasado, desde el pasado. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de la situación actual, este es de nuevo el mapa de Palestina histórica, el que estamos viendo ahorita. Vamos a ver una secuencia de imágenes viendo cómo se va reduciendo el territorio. Esta era Palestina histórica, estas son las primeras migraciones de colonos sionistas, esta es la creación del Estado de Israel, esta es el resultado de la primera guerra árabe-israelí hasta la guerra de los 6 días, esto es a partir de la colonización israelí que nace en la Guerra de los 6 días en el 67 y va hasta hoy, así fue como se inició el siglo XXI, y este es un poco el estado actual de las cosas, más o menos. Esta secuencia de imágenes lo que nos permite ver es que Palestina arrancó acá el siglo XX y finalizó el siglo XX, inició el siglo XXI en estas condiciones. Pero más allá de eso, hay una explicación geopolítica para que esto ocurriera y me devuelvo a este mapa. Resulta que, y esto lo voy a explicar muy rápido para concentrarme un poco más en otros aspectos del tema geopolítico hacia Palestina e Israel. Resulta que la creación del Estado de Israel ocurre por acción de una ideología política europea que todavía se llama así, se llama sionismo. El padre del sionismo fue Theodor Herzl finalizando el siglo XIX, el padre del sionismo. Cuando Theodor Herzl, quien era laico, eso quiere decir que la propuesta de Estado para el sionismo, de hogar nacional judío, como lo llamaban ellos, no tenía matices religiosos. Herzl era laico y la propuesta de Estado que él quería hacer, que él estaba haciendo en su libro que se llama Der Judenstaat, era un Estado laico. Cuando Herzl arranca con esta propuesta, él buscaba crear un hogar nacional judío, en primer lugar, en Europa Oriental, donde estaban los europeos judíos que no estaban asimilados con proyectos nacionales, como era, por ejemplo, Francia o los británicos, incluso Italia o incluso a la misma Alemania, sino que eran judíos europeos no asimilados, así se les llamaba. Entonces, al no tener una identidad nacional diferente a la que le podía dar el judaísmo, con ellos sí se podía hablar de un hogar nacional judío y estaban ubicados en Europa Oriental, por lo tanto la primera opción de Herzl era un hogar nacional judío en Europa Oriental. La segunda opción, la tercera y la cuarta eran en otras regiones como Uganda, en África, como incluso el mismo Madagascar, en algunos momentos Etiopía, o incluso Argentina, en Sudamérica. Palestina no era la primera de las opciones cuando Herzl creó el sionismo y hablaba de un hogar nacional judío. ¿Y por qué no lo era? Palestina, ¿por qué no era ganancia? ¿Por qué no era opción? Porque los europeos judíos y los africanos judíos y los asiáticos judíos ya podían migrar a Palestina. Si sentían el llamado a sus ancestros, si sentían que tenían un arraigo de 2000 años con Palestina, como lo dicen ellos ahora, en ese punto de la historia, finalizando el XIX, empezando el siglo XX, podían hacerlo. Nadie les impedía ir a Palestina. En ese momento, toda esta región, esta parte de lo que hoy conocemos, el Medio Oriente, estaba dominada por el Imperio Turco. ¿Sí? Aunque estos son árabes, es una familia étnico-lingüística diferente, estaban dominados por el Imperio Turco. Y siempre y cuando usted, uno, cumpliera las normas turcas y dos, le pagara los impuestos a los turcos, usted podía ir a asentarse en Palestina sin ningún problema. Entonces usted era un europeo judío y usted sentía un arraigo con esa tierra porque era la tierra de sus ancestros, era la tierra prometida, y usted quería tener una casa en la tierra prometida y quería tener una casa en Jerusalén, 1890, usted podía hacerlo. Nadie le iba a impedir ir a Palestina. Por esa razón, para Herzl y para ese sionismo primigenio, Palestina no era ganancia porque ya podían ir. Ya podían ir. Europa Oriental, un estado en Europa Oriental, para ellos sí representaba ganancia. Incluso en regiones deshabitadas del África sí representaba ganancia. Palestina, reitero, no era una ganancia porque ya la habían ganado, ya podían ir. Ahora, ¿por qué no iban? De hecho,
una discusión también muy larga, porque por un lado, buena parte de los europeos judíos, como les decía hace un momento, eran europeos judíos asimilados, o sea, en otras palabras, compartían elementos nacionales con otros pueblos europeos, especialmente en Europa Occidental. Los que no eran asimilados, que era de Europa Oriental, puede que no tuvieran una identidad específica con algún proyecto nacional europeo, pero para ellos ir a Palestina no era algo llamativo. Usted no iba a cambiar Europa por una provincia perdida en la lejanía y en la arena. Incluso los que eran practicantes, los europeos judíos orientales que podían ser practicantes del judaísmo, llegaban a ver la propuesta de Herzl como algo medianamente, o la propuesta de irse a Palestina más bien, como algo relativamente herético. En general el pensamiento sionista y en general la idea de irse a Palestina la veían como algo herético, los mismos judíos conservadores de Europa Central y Europa Oriental. ¿Por qué razón? ¿Por qué veían la propuesta de Herzl primero como algo herético? Porque los europeos judíos, sobre todo los rabinos del centro de Europa, decían que la identidad de los europeos judíos era una identidad, no era una identidad étnica, no la era una identidad religiosa, de comunidad, de pueblo en el sentido religioso, no en el sentido étnico, y que esa identidad religiosa no podía ser reemplazada por una identidad política de filiación a un Estado a partir de un criterio religioso, a partir de ser judío, yo creo un Estado, no, decían los rabinos centroeuropeos, porque así usted va a reemplazar, va a cambiar su identidad religiosa por una identidad política, y eso es herético, eso es pecado. El segundo cuestionamiento ya tenía que ver específicamente con el hecho de ir a Palestina. También era pecado. Para un europeo judío conservador, era pecado. Porque en la historiografía judía tradicional, ellos tuvieron 3 exilios, ¿sí? 3 momentos en los cuales Dios los castiga, estoy hablando desde una perspectiva teológica. Dios los castiga y el castigo por sus pecados fue sacarlos de la tierra prometida. En los 2 anteriores ocurrió con Babilonia, en el tercero ocurrió por un levantamiento en el siglo I, que los romanos destruyen el templo de Jerusalén y expulsan a los judíos. Ahora voy a hacer una mención sobre eso puntual. El caso es que expulsan a los judíos de Jerusalén. Es un castigo divino, es el tercero de otros 2 exilios que antes hubo, todos por castigo divino. Los judíos van a la diáspora y es a partir del perdón divino que se resuelve el asunto del exilio y el asunto de la diáspora. En el primer y en el segundo exilio en Babilonia fue con el perdón divino del pueblo de Israel donde ellos volvieron a la tierra prometida. Entonces, cuando aparece el sionismo y más adelante, después de Herzl, más adelante, Palestina se vuelve una opción, el cuestionamiento era, usted no puede ir a Palestina, no puede retornar a la tierra prometida porque el sionismo lo lleve, porque ahí el sionismo estaría reemplazando el perdón divino. No puede ir a Palestina por eso. Entonces no puede hacerle caso al sionismo. El sionismo pretende reemplazar a Dios en su rol de perdón. Por eso el sionismo era herético. Y por eso mismo, cuando Theodor Herzl quiso hacer su primer congreso sionista, los rabinos en Alemania se lo prohibieron. Inicialmente lo iba a hacer en Múnich, tuvo que hacerlo en Basilea. Eso, sin embargo, choca con la idea actual del sionismo, que plantea que el sionismo es la representación de las aspiraciones nacionales del judaísmo. Por lo tanto, si usted critica el sionismo, está criticando el judaísmo. Por lo tanto, si usted es antisionista, automáticamente es antisemita. Eso para mí me parece una manipulación de lo más brutal que hay. Usted puede ser antisionista sin ser antisemita. Y de hecho, el sionismo no representa automáticamente los intereses del judaísmo. Tan no es así que en su parte inicial el judaísmo veía al sionismo como algo herético, como lo acabé de mencionar. Entonces, Palestina no era la primera de las opciones, bien sea por un sentido utilitario de Herzl de buscar un territorio que fuera mucho más útil, o bien sea por causas religiosas, pero Palestina no era la primera opción. ¿Cuándo se vuelve Palestina la primera opción? Cuando Herzl muere y a Herzl lo reemplaza una familia
que tenía un olfato geopolítico impecable, que era la familia Rothschild. Eran familias de banqueros europeos judíos que se especializaban no en prestarle dinero a personas, no, se especializaban prestándole dinero a bancos, perdón, a estados. Un olfato geopolítico increíble. Y estos Rothschild llegaron a la siguiente conclusión. Los Rothschild supieron que los británicos y los franceses estaban negociándose desde antes de la Primera Guerra Mundial, estaban viendo cómo hacían para que los turcos, perdón, perdieran sus dominios en esta región. Y esa región fuera dominada por ingleses y franceses. ¿Por qué querían eso? Porque el resto de espacios en África, en Medio Oriente, en Asia, eran ya de por sí colonias o británicas o francesas. Ellos querían realmente era el monopolio de las colonias allí. Desde la perspectiva británica, todo este eje a través del Nilo y hasta el sur del África, todo esto eran colonias británicas. Egipto sí, Egipto se independiza finalizando el siglo XIX, pero a pesar de ser independiente, siguió siendo un estado tributario de los británicos. Las otras colonias británicas estaban en Asia. Persia, o sea, el actual Irán, con la India en sentido extenso. ¿Por qué digo la India en sentido extenso? Ustedes recuerdan que la India era un solo territorio con Pakistán y con Bangladesh. Fueron los británicos, por un tema religioso, de separar los indios musulmanes de los indios hindúes. Los británicos parten en esos tres territorios, los musulmanes para un lado, los hindúes para el otro. Pero en este momento era una sola India. Esto que estamos viendo a la derecha en rojo era el otro gran eje de colonias británicas. En la mitad, yo voy a cambiar aquí para facilitar las cosas, voy a cambiar el color. En la mitad estaba el Imperio Turco como una gran cuña que separaba las dos posesiones británicas coloniales. La posesión británica en Egipto de la posesión británica en Asia. Ahora bien, ¿qué estaban negociando los ingleses y los franceses? Antes incluso de la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que la Primera Guerra Mundial, de hecho, tenía unas aspiraciones geopolíticas en los actores más importantes del sistema internacional. Los británicos y los franceses querían repartirse estas partes del Imperio Turco del Medio Oriente, pero además de eso, los británicos buscaban, de una manera desesperada, buscaban adueñarse de una región, tener acceso a una región. Incluso esto es un poco más al sur, también incluye aquí esto, incluso esto va un poco más al sur que incluye aquí esto. Adueñarse de manera directa, como ocurrió con este pedazo y como ocurrió con este pedazo, o adueñárselo quitándoselo a los turcos de este pedazo. Este del norte lo cogían los franceses, eso se llamó el acuerdo Sykes-Picot. Los británicos adueñándose de este pedazo para que de esta manera pudieran tener un corredor de tierra que les conectara Egipto con Persia y con la India. Este corredor de tierra les facilitaba llevar y traer cosas entre sus dos colonias más importantes o sus dos ejes coloniales más importantes, cosas como riqueza, como soldados, por ejemplo, en caso de necesitarlo, pero también este eje de tierra les daba una franja litoral a los británicos que les permitía evitarse esta vuelta si usted quería sacar riquezas desde Persia o desde la India, sobre todo desde Persia. Usted se evitaba dar toda esta vuelta para llegar al Canal del Suez y de ahí a Europa, y de ahí al Reino Unido, sino que usted ya en lugar de dar la vuelta al Canal del Suez, usted lo que hacía era atravesar este puente de tierra y embarcar estas riquezas en esta franja litoral que tenían los británicos después del reparto con los franceses de las ruinas del Imperio Turco. Esta franja litoral obviamente es la costa palestina. Por lo tanto, cuando los Rothschild reciben el liderazgo del sionismo, los Rothschild van a decir: yo estoy perdiendo el tiempo pidiendo un pedazo de Europa Oriental, yo estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo un mal negocio pidiendo un pedazo del África o pidiendo un pedazo de la Argentina. Si yo quiero, desde una perspectiva geopolítica, ser
el principal aliado de la potencia del mundo más importante, que eran los británicos, tengo que pedir es este litoral, que es fundamental para los británicos en este esquema que les acabé de resumir, y ese litoral es Palestina, era Palestina histórica. Entonces, allí es cuando los sionistas, liderados por los Rothschild, rescatan a Palestina del fondo del cajón de las opciones y la ponen como primera opción, ¿sí? E inician todo el proceso colonizador de Palestina que veíamos acá. Esta era Palestina histórica y aquí se empiezan los Rothschild a sembrar de colonias a Palestina. Y no solamente sembrando colonias pagadas por ellos, ¿no? Migrantes europeos judíos que iban aquí pagados por los Rothschild, en buques alquilados por los Rothschild, a comprar tierra a partir de un fondo que habían creado los Rothschild, sino que estos Rothschild, a partir de su influencia con los británicos a través de los créditos que le daban a la corona británica, empezaron a generar un compromiso político del gobierno británico para crear el Hogar Nacional Judío en Palestina. Ese documento se llamó la Declaración Balfour, es un documento de 1917, donde los británicos se comprometen, en efecto, con los Rothschild, a crear el Hogar Nacional Judío en Palestina, así aparece el texto, en Palestina. Esto llevó un efecto acumulado a que después de la Segunda Guerra Mundial, con el peso simbólico del genocidio que hicieron los alemanes en Europa, que incluyó evidentemente a los europeos judíos, eso es una necedad negarlo, hay que reconocerlo, claro, ocurrió, 6 millones de judíos muertos. Con ese peso, ya después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, estrenándose, toman la decisión de la partición. Sí, toman la decisión de la partición, que es esta. Este es el mapa resultante de la resolución 181. Sin embargo, en términos geopolíticos, de nuevo, ¿qué características tiene este mapa? Los principales puertos, sobre todo uno que se llama Haifa, que queda en esta punta de acá, los principales puertos bajo control israelí, o sea, bajo control del sionismo, o sea, al servicio de los británicos o del mundo occidental. Pero por otro lado, ya el puerto de Gaza era totalmente limitado y sigue siendo hasta hoy totalmente limitado. Pero por otro lado, hay una consideración geopolítica importante acá, y es que las tierras altas, las que eran las tierras más fértiles, estaban en la propuesta de Estado palestino. Obviamente esto resolvía el interés geopolítico de los Rothschild a medias. Era necesario que los Rothschild y que el sionismo se acercaran al control de las tierras altas, que son estas. Esto actualmente es Cisjordania, pero allí están ubicadas las mejores tierras de cultivo, están ubicados las fuentes de aguas subterráneas, están ubicadas las pocas fuentes de agua de superficie también que hay. Entonces era necesario achatar todavía más esta zona oscura. Y eso va a ocurrir a los meses siguientes. Después que Israel nace, por decisión de Naciones Unidas en noviembre del 47, en el 48 lo que hay es una guerra, la primera de las guerras árabo-israelíes. Y en esa guerra el territorio deja de ser esto, este es el territorio de la partición, para convertirse en esto. ¿Sí? Aunque el mapa está fechado 67, este fue el resultado de la guerra de 1948. 3 regiones: Cisjordania, Jerusalén Este, porque Jerusalén quedó partido a la mitad, y Gaza, como territorios palestinos, y el resto, el 78%, como territorio israelí. Entonces aquí Israel ya tuvo acceso a fuentes de aguas subterráneas que quedaban en todo esto, ¿sí? Y tuvo acceso parcialmente a Jerusalén, al menos a Jerusalén occidental. Y obviamente también tuvo acceso, amplió su litoral y pudo tener un mejor posicionamiento costero para tema portuario. Con esto, sin embargo, llega en 1967, la guerra de los 6 días. En esa guerra, Israel ocupa Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, lo que le había hecho falta en la guerra del 48. Y aquí aparece otro fenómeno geopolítico bien interesante, y es que Israel ocupa Jerusalén Oriental.
¿Cuál fue el impacto geopolítico de Jerusalén Oriental? Un impacto dentro de la geopolítica humana y dentro de la geopolítica de las religiones. Y es que es a partir de esta captura de Jerusalén Oriental, es a partir de 1967, cuando Israel controla los lugares santos. Ahí es donde está algo que se llama la Ciudad Vieja, que son los lugares santos más importantes. Y es a partir de entonces que Israel, discursivamente hablando, se presenta al mundo, se presenta ante el mundo como la tierra prometida. Ahí es donde empiezan ellos a decir discursivamente: es que yo lo que estoy haciendo es volver a la tierra de mis ancestros, es que esto es la tierra prometida, es que esto me lo prometió Dios. ¿Por qué antes no? Porque usted no se puede promover como la tierra prometida si no tiene el control de los lugares santos. Eso lo logra en el 67 tan solo, y lo logra cuando ocupa Jerusalén Oriental. Y eso, ese hecho de promoverse como la tierra prometida, de cambiar su discurso y ponerlo en clave religiosa, eso le valió a Israel la cercanía con Estados Unidos. Uno piensa que la cercanía de Estados Unidos e Israel fue automática desde que Israel nace. No. Es cierto que el primer reconocimiento, cuando Israel declara su independencia en el 48, es cierto que el primer reconocimiento se lo hace Estados Unidos con un telegrama firmado por Harry Truman el 14 de mayo del 48. Eso es cierto, pero las relaciones entre Estados Unidos y Israel fueron tensionantes entre el 48 y el 67. Tan tensionantes que estuvo Estados Unidos a punto de sancionar a Israel en la administración Kennedy, por ejemplo, por el programa nuclear clandestino de Israel. Y también, tan cierto era la distancia entre Estados Unidos e Israel, que en la Guerra de los 6 días Israel bombardeó un buque de inteligencia gringo que estaba fondeado frente a Egipto y lo atacó durante 6 horas. Entonces, esa relación de amistad no era tan automática entre Estados Unidos e Israel. A partir del 67, cuando Israel controla los lugares santos y cuando Israel puede empezar a promoverse al mundo como la tierra prometida y como el pueblo de Dios, es que se sintoniza con ese discurso, se sintoniza con la élite protestante tomadora de decisiones políticas en Estados Unidos, aprovechando esa cercanía teológica que hay entre algunas ramas del protestantismo y el judaísmo religioso. Y entonces no solamente se sintoniza con Estados Unidos, y se sintoniza, entre otras cosas, por algo muy llamativo e impresionante, y es que los dos a partir de entonces tienen discursos supremacistas. Bueno, a partir de entonces no, a partir de entonces los unen, pero Estados Unidos tenía el discurso supremacista desde antes. Estados Unidos nace con un discurso supremacista. Cuando los puritanos viajan de Inglaterra hasta Estados Unidos, lo hacen por una motivación supremacista. Cuando Estados Unidos habla en el siglo XVIII de la doctrina del destino manifiesto, lo habla bajo un criterio supremacista. Cuando Estados Unidos en 1824, este año completamos 200 años, cuando Estados Unidos en 1824 habla de la doctrina Monroe para América Latina, lo está haciendo desde una perspectiva supremacista, que quiere tener una zona de influencia, un patio trasero. Y repito, cuando habla de la doctrina del destino manifiesto, o sea, yo estoy predestinado a dominar el mundo, lo está haciendo a partir de una lógica supremacista. Por otro lado, Israel en el 67, cuando empieza discursivamente a hablar de pueblo de Dios, pues eso sí que es supremacista. O sea, ¿qué más supremacista es que autodefinirse como el pueblo consentido por Dios? Entonces, hay dos relatos supremacistas empatan, el israelí con el estadounidense. Y no solamente se genera un link por elemento teológico, sino se da un link por elemento sociológico de discursos supremacistas comunes. Y es a partir del 67 donde se da esa relación con Estados Unidos, que perdura hasta hoy y que llega a extremos, como por ejemplo cuando estaba Trump de presidente, muchos de los seguidores pro-israelíes de Trump estaban absolutamente convencidos que Trump era una especie de profeta, porque ese apoyo irrestricto de Trump a Israel lo que iba a producir al final era que Israel pudiera ser otra vez el dueño total de la tierra de Israel que le prometió Dios, y que cuando eso ocurriera, que todos los judíos del mundo retornaran a Israel, iba a venir el Mesías. Para los cristianos la segunda venida y para los judíos la primera. Entonces, esas acciones hostiles de Trump, para muchos de sus seguidores que defienden a la ciega Israel, era casi que una acción profética, era una acción que estaba aproximando la venida del Mesías. Por poco y le pueden montar un altar a Trump. Pero todo esto desde la geopolítica de las religiones se da a partir del 67,
cuando Israel captura Jerusalén Oriental, que es donde están los lugares viejos, los lugares santos, en la ciudad vieja. Ahora, esto también crea otra lógica geopolítica y es el concepto de ocupación. El concepto de ocupación militar aparece con el 67. Es un concepto que crea el Consejo de Seguridad de la ONU con la resolución 242. La ONU crea el concepto. O sea, no es que cree el concepto de ocupación, existía ya de antes, pero lo crea para aplicarlo acá. Pero Israel se encarga de ejecutarlo, porque Israel empieza a desarrollar su ocupación así, empieza a colonizar Cisjordania. Esa colonización no se hace a la loca. Esa colonización sigue una agenda geopolítica donde Israel quería tener acceso completo de norte a sur, tener acceso completo y control completo del río Jordán, que es la principal fuente de agua a superficie. Por otro lado, tener control total de la comunicación de esta tierra con el mundo exterior, o sea, control fronterizo, en este caso con Jordania, y más arriba, pues ya es solamente Israel con Siria y con el Líbano. Pero por otro lado, con Israel tomando el control de las principales zonas de cultivo y las principales zonas de fuente de agua, y llegamos a la situación actual. Israel, por ejemplo, construye un muro de separación, dicen ellos, por seguridad, que empieza a seguir este trazado, pero no lo construye, si volvemos atrás, no lo construye totalmente en la línea de frontera entre lo que es Israel y Palestina a través de Cisjordania, sino que este muro empieza a adentrarse en suelo palestino. Por ejemplo, aquí hace un zigzag bien interesante, aquí vuelve y entra. Todo esto es porque el muro entra en suelo palestino. Y sobre todo en Jerusalén, Jerusalén ya no está acá, sino que el muro se va prácticamente hasta acá, vuelve y sale, crea una frontera de facto al antojo de Israel. Esta frontera, ¿por qué la crea el muro así? Para que la mayor cantidad de fuentes de agua de subterráneas, recuerden que eso son tierras altas y ahí hay fuentes de agua subterráneas, hay cuencas hídricas importantes, la mayor cantidad de esas fuentes de agua queden del lado israelí. ¿Sí? Entonces aquí hay una geopolítica del agua clarísima cuando Israel construye el muro. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, cuestionó mucho a Israel y declaró el muro ilegal desde el 2004. Y lo declaró ilegal no porque fuera muro, sino porque la Corte tenía claro que Israel no podía construir el muro dentro del suelo palestino. Si era cierto que la motivación israelí era por un tema de seguridad, lo debía haber hecho en la línea de frontera, no dentro del suelo palestino. Dentro del suelo palestino la motivación ya no es por seguridad, la motivación es porque se quiere robar la tierra y el agua. Y en efecto así lo dice la Corte. A Israel le importó 5 y siguió construyendo el muro y hoy se roba el agua a los palestinos. Lo bizarro no solamente es que se robe el agua a los palestinos, es que como los palestinos se quedan sin agua, entonces el abastecimiento de agua a los palestinos se lo provee Israel. O sea, primero le roba el agua y después se la revende. ¿Sí? Después se la revende a los palestinos. Arquitectónicamente hablando, el paisaje urbano en Palestina de las ciudades, insisto, es muy curioso porque usted ve los edificios, por ejemplo, en ciudades como Ramallah, que es la capital administrativa, usted ve los edificios y todos los edificios en los techos y las casas todas en los techos están llenas de manera exagerada de tanques de agua. ¿Sí? Usted ve un edificio y le ve 20 tanques arriba, y claro, y llega a ser tan llamativo y usted pregunta, ¿sí, por qué tantos tanques? Y entonces ellos le explican, dicen, lo que pasa es que Israel no solamente nos revende el agua que nos roba, primero la roba y después nos la revende, sino que la pone a su antojo, entonces la pone una vez cada 15 días o una vez cada 20 días. A nosotros nos toca aprovisionarnos de agua cuando Israel nos pone el agua a nosotros. Por eso es que están llenos de tanques de agua en la superficie de los edificios, en la parte de arriba. El tema del agua, por ejemplo, a la hora de construir el muro, se vuelve un tema geopolítico claro. Y también para tierras de cultivo. Israel normalmente le vende al mundo la idea que es que tiene un gran músculo en ingeniería de recursos hídricos, eso es cierto, gran investigación en ingeniería de recursos hídricos. Lo que no explica Israel, y bueno, ellos también tienen un refrán, dicen es que volvimos el desierto, lo volvimos un oasis. Lo que no explica Israel es que es cierto que el desierto lo volvieron un oasis,
pero a costa del agua palestina y a costa de las mejores tierras palestinas donde se podían hacer oasis. ¿Sí? Eso sí no lo dicen. Hoy la viabilidad de, de un Estado palestino en Cisjordania, en Jerusalén Este y en Gaza. Bueno, hay una cosa que no expliqué del muro y de Jerusalén Este. Ustedes se dieron cuenta, el muro aquí se adentraba más que en cualquier otro sector. Y aquí ya el tema geopolítico no es el agua, sino es la religión. Israel quiere sacar la mayor cantidad de palestinos del área de Jerusalén. Eso lo vamos a ver en un momentico. Sacar la mayor cantidad de palestinos del área de Jerusalén. Por eso tiene el muro bien adentro. Da la casualidad que esos palestinos de Jerusalén componen la población cristiana de Jerusalén. O sea, dicho de otra manera, si en Jerusalén hay cristianos, la mayoría de esos cristianos son palestinos. Por lo tanto, si usted expulsa palestinos de Jerusalén, está descristianizando Jerusalén. ¿Sí? Esto es algo contradictorio, por ejemplo, con los apoyos cristianos que recibe Israel. Yo alguna vez le decía a un amigo que era protestante, yo le decía, ¿usted apoya que Israel vote palestinos de Jerusalén? Me dijo, claro que sí, es que eso es la tierra prometida, eso es de ellos, no sé qué más. Yo le dije, pero usted se ha puesto a pensar que con esos palestinos que Israel está expulsando de Jerusalén, lo que está haciendo es descristianizar Palestina. Eso es un ataque a los palestinos, sí, pero es un ataque al cristianismo también. Y para este amigo era absolutamente incomprensible porque él partía del hecho que todos los palestinos eran musulmanes. Entonces, oh sorpresa cuando se dio cuenta que no era cierto que todos los palestinos fueran musulmanes y que además también, oh sorpresa cuando se dio cuenta que la mayoría de los cristianos de Jerusalén eran palestinos. Y cuando Israel echaba a un palestino, no solamente estaba echando a un cristiano, sino que en su lugar metía a un judío. Entonces, estaba descristianizando Jerusalén y estaba judeizando Jerusalén. ¿Sí? Ahora sí viene otra cosa. Las colonias que Israel crea dentro de Palestina, ¿sí? O sea, conglomerados urbanos habitados por israelíes dentro de Palestina, también rompen geopolíticamente esto. No solamente porque crean ciudades israelíes dentro de Palestina, sino que toda la red de caminos y carreteras que conectan estas ciudades son de uso exclusivo de los israelíes. Entonces, usted prácticamente que vuelve a Cisjordania no un paisaje urbano o terrestre, más bien, sino vuelve a Cisjordania, es un paisaje marítimo. Hay mapas en Google, ustedes pueden encontrar con facilidad mapas que hacen una especie de parodia política de esto. Entonces, ustedes buscan archipiélago Palestina y les sale el mapa de Cisjordania como si fueran islas y el resto fuera mar. Hoy Cisjordania no tiene continuidad territorial. Israel se ha encargado que Cisjordania no tenga continuidad territorial. Y realmente, aunque esté en tierra, son islas, son territorios desconectados unos de otros aquí en Cisjordania. Israel fracturó territorialmente a Cisjordania con el objetivo de hacerla inviable como Estado palestino. Se adueñó de Jerusalén y rodeó por tierra, por mar y por aire a Gaza. ¿Sí? La rodeó. Por eso hablar de la opción de los dos estados hoy es imposible. ¿Cómo es imposible hablar de la opción de un solo estado? Entonces aquí se genera una tautología, se genera un sinsentido, una sin salida, donde uno dice ni un estado ni dos estados, entonces ¿cuál es la solución? Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, hace unas semanas retomaba esta discusión y de una manera muy crítica cuestionaba a Netanyahu. Decía, bueno, usted no acepta un solo estado, pero acabó la opción de los dos estados. Entonces, ¿qué pretende que hagan los palestinos? ¿Para dónde pretende usted que se vayan los palestinos? ¿Que se vayan para la luna? ¿O la otra opción es que usted los mate a todos? Dentro de la sociedad israelí salió salió no, se reencauchó, porque en el pasado ya la han utilizado, se reencauchó una tercera vía. Y era que algunos líderes políticos fanáticos en Israel, muy radicales en Israel, han dicho que es que no, que sí hay una solución y es que los palestinos se vayan. Que no hay que matarlos a todos, pero sí ellos se van a ir, ellos se quieren ir, dicen ellos, dicen los israelíes. Que los palestinos realmente se quieren es ir. Y lo que está pasando ahorita en Gaza, hace un par de días salió una nota en la BBC sobre esto que les voy a decir. Esos sectores radicales israelíes dicen que lo que está pasando hoy en Gaza
es que los gazatíes, o sea, los palestinos de Gaza, realmente lo que quieren es hacer su vida en otros países árabes. Se quieren ir de Gaza. Y la acción que está haciendo Israel en Gaza es ayudarlos a tomar la decisión de irse. En lo personal, eso me parece un argumento totalmente aberrante. O sea, yo voy, te robo tu casa, te mato tu familia, te expulso de ahí y yo me autoconvenzo que es que yo no te estoy haciendo un daño, sino que es que tú te quieres ir, yo te estoy ayudando a tomar la decisión de irte. Eso es lo que están diciendo los israelíes ahorita. Totalmente aberrante. Y lo peor es que en el pasado ya lo utilizaron. En el 48, cuando nació el Estado de Israel y que Israel generó la expulsión de casi 1 millón de palestinos, buena parte de la explicación para Israel evadir la culpa de por qué había echado 1 millón de palestinos de sus casas era esa, que era que los palestinos eran árabes, que se habían dado cuenta que antes que palestinos eran árabes y querían rehacer su vida en Jordania o querían rehacer su vida en el Líbano, y que Israel lo único que estaba haciendo era ayudarlos a tomar la decisión de irse, a reencontrarse con su origen jordano o su origen libanés. Una absoluta tontería, una barbaridad, pero aún así ese argumento lo utilizaron en el 48. Entonces, esta es la situación actual. Si lo vemos todo concentrado, lo que les dije, esto es Cisjordania. Eh, por Oslo, yo no voy a explicar esto, sería un poco más largo. Por los acuerdos de Oslo, Israel dividió Cisjordania en 3 regiones, zona A, zona B y zona C. No lo voy a explicar. Estos son los asentamientos israelíes en Cisjordania, o sea, conglomerados urbanos con ciudadanos israelíes de cualquier lugar del mundo que Israel no los pone a vivir dentro de Israel, sino que los siembra en Cisjordania, son ciudades enteras. Estos son zonas de exclusión militar que Israel decreta dentro de Cisjordania, ¿sí? O sea, zonas de dominio militar exclusivo de Israel. Estos son zonas que Israel declara como reservas naturales, no porque ame el medio ambiente, sino porque es un hecho, es una medida para adueñarse de más tierras en Cisjordania. Este es el muro que Israel construye en la frontera entre Israel y Cisjordania, que no queda en la frontera, como les decía, sino que se adueña de pedazos de Cisjordania. Lo que sale en rojo son zonas que se ha adueñado el muro. Ya les expliqué por qué, por un tema de geopolítica del agua y de tierras de cultivo. Y esto son los caminos que usan, que son de uso exclusivo de los colonos israelíes dentro de Cisjordania. Los caminos no lo pueden usar los palestinos, estando dentro de la misma Cisjordania. Eso se complementa con que las vías terciarias, llamémoslo así, que pueden utilizar los palestinos, están llenas de retenes militares. Las vías terciarias, las vías que quedan para los palestinos, están llenas de retenes militares que dificulta totalmente la movilidad. Y el resultado es este. Por eso en Internet a veces uno encuentra con ironía una imagen que se llama el archipiélago Palestina, porque esto parecen son islas desconectadas unas de otras, ¿sí? Esto no lo voy a desarrollar ahorita, esto es algo más largo. Ahora lo que voy a concentrarme en una última etapa o en una penúltima etapa es Jerusalén, ¿sí? Aquí está Jerusalén, el área donde se ubica Jerusalén. Jerusalén oeste estaría acá, Jerusalén este estaría acá. Aquí se ve mucho más en detalle. Esto es la ciudad vieja, esto es Jerusalén oriental, esto es Jerusalén occidental, esta es la municipalidad, esto es Jerusalén occidental, esto es Jerusalén oriental, esto es israelí, esto es territorio ocupado, esto es Palestina, y aquí está la ciudad vieja que les mencionaba hace un momento, o sea, aquí están los lugares santos. Como se dan cuenta, quedan en Jerusalén oriental. Por eso es que cuando en el 67 Israel captura todo esto, captura los lugares santos y a partir de ahí, como les decía, se puede empezar a promover como pueblo de Dios. Antes no. Pero ¿qué hace Israel? Empieza a llenar colonias, Jerusalén oriental y más allá, ¿sí? Estas son más colonias que crea. Estas son
más colonias que crea actualmente, de hecho. Esto que crea en rojo es el muro, es el trazado del muro. El muro debiera estar aquí, no está. El muro está acá, adentro. Estos son retenes militares que cortan el acceso de los palestinos a Jerusalén Oriental. Si un palestino quiere entrar a Jerusalén Oriental por A o por un motivo, a visitar a algún familiar o a rezar en la explanada de las mezquitas, sí o sí tiene que pasar exclusivamente por alguno de estos dos retenes. Este es el retén de Ramallah, este es el retén de Belén. Este es otro retén también más al sur. Se llama, el de Belén se llama Checkpoint 300. Búsquenlo, van a encontrar unas imágenes aterradoras de la dificultad que tienen los palestinos para pasar este checkpoint. Se llama así Checkpoint 300. Este es un proyecto de expansión de colonias, la zona E1, que los israelíes todavía no han desarrollado, pero permanentemente amenazan que lo van a desarrollar. Sería el mayor proyecto colonial alrededor de Jerusalén. ¿Cuál sería el efecto acumulado de esto? Que todo Jerusalén Oriental y sobre todo la Ciudad Vieja quedaría totalmente del lado israelí. ¿Sí? Del lado israelí. ¿Por qué razón? Porque Israel entendió desde el 67 que ese discurso religioso le da mucha ganancia. Lo sintoniza con Estados Unidos y vuelvo a lo que decía hace un inicio, y por favor no lo tomen desde el feudo personal. La religión que cada quien tenga en el feudo personal es supremamente respetable. Pero también es cierto que América Latina, al ser tremendamente rezandera y con poca cultura política y geopolítica, ese rezanderismo latinoamericano, los israelíes lo aprovechan y lo capitalizan muy bien a favor de ellos. Y ese rezanderismo latinoamericano tiene su centro de gravedad en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y ahora que recién terminó Semana Santa, yo siempre hago la mención. ¿Cómo Israel explota eso? Por ejemplo, usted toma un tour turístico aquí en su parroquia, aquí en Bogotá, que lo lleva a conocer Tierra Santa, ahorita en Semana Santa. Usted se embarca acá en un avión, llega a Europa, Europa llega a Tel Aviv, entre otras cosas, porque Israel destruyó los aeropuertos palestinos. El acceso solamente se hace o por Israel o por Jordania. Pero por Jordania, usted llega a Amán, baja por tierra hasta el cruce entre Jordania y Cisjordania. Ese cruce se llama el Paso de Allenby y eso también lo controla Israel. Entonces, sea por cualquiera de las dos vías que quedan, usted no va a utilizar aeropuertos palestinos, usted llega, porque esos están destruidos. Usted llega al aeropuerto israelí o al aeropuerto jordano. Y supongamos que usted llegó al aeropuerto israelí en este tour imaginario de Ve y conoce Tierra Santa, te bajas en Tel Aviv y tú vas con el chip de Tierra Santa, y un bus israelí de una agencia de viajes israelí con un guía israelí te lleva por los lugares que están en tu Biblia, que tú identificas como Tierra Santa, te llevan a Jerusalén, incluso te llevan hasta Belén, que Belén está dentro de Cisjordania. Y nunca este guía te va a decir que eso es Palestina o que esos son dos países, Israel y Palestina. Nunca. Este guía solamente te va a decir esto es Tierra Santa, esto es Tierra Santa, esto es Israel. Cuando tú como colombiano vuelves, ¿no? Y te preguntan en cuántos países estuvo, te va a decir uno. Estuve en Tierra Santa, que es sinónimo de Israel. Y cuando esta persona escucha hablar de los palestinos, esta persona va a decir, ah, los palestinos cómo joden. Los palestinos tienen un odio enfermizo por Israel. Es que los palestinos lo único que quieren hacer es destruir a Israel, es atacar a Israel por capricho. Y esa va a ser la concepción que tienen estas personas, porque para ellos el invasor son los palestinos. ¿Sí? Entonces todo esto lo ha aprendido Israel, que son ganancias que le da el discurso religioso. ¿Ven? Que, insisto, tiene una motivación política. Realmente las religiones en Palestina, más que separar, históricamente lo que hicieron fue acercar, porque comparten el mismo espacio. Miren, esto es Jerusalén, estos son los dos de las mezquitas más importantes que tiene el mundo musulmán, el Domo de la Roca y Al-Aqsa. Son dos de las mezquitas más importantes, repito. No hay una distancia de más de, qué sé yo, 50 metros, 70 metros entre la una y la otra. Tomen de referencia esta arboleda
a mitad de camino entre estas dos mezquitas tan importantes para el mundo musulmán, usted baja por esta escalera, llega a esta plaza y aquí está el Muro de los Lamentos. Ahora estamos hablando del sitio más importante para el judaísmo, que es este, ¿sí? Y usted está, miren las dos mezquitas, y miren la arboleda que les decía que tomaran de referencia. Usted está rezando frente al muro y en una L de unas 4 manzanas, usted llega aquí. Esto es la Basílica de la Natividad, o sea, de la Basílica del Santo Sepulcro, el sitio donde murió, fue enterrado y resucitó Jesús, el más importante para el cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Entonces, si lo ven desde el aire es esto: las dos mezquitas musulmanas, el Muro de los Lamentos y la Basílica del Santo Sepulcro, todo en un espacio de 4 manzanas. Entonces, Jerusalén lo que hace es recoger, la ciudad vieja lo que hace es recoger en un espacio muy pequeño las tres religiones. Entonces, en lugar de separarlo, lo que realmente hacen es, la religión en Palestina lo que harían es integrar cosas. Políticamente, sin embargo, Israel es muy hábil y genera discursos para separar a partir de lo religioso. Con Jerusalén y con esta importancia de Jerusalén, se crean también discursos y narrativas. Esta ya la discutimos un poco, Israel como, o Tierra Santa más bien como sinónimo de Israel. Pues puede ser que usted haya estado en Jerusalén Oriental, puede ser que usted haya estado incluso en Belén, que queda dentro de Cisjordania, muy adentro de Cisjordania, pero en el imaginario suyo, en el relato que usted llega construido en su mente, usted no estuvo en dos países, usted no estuvo en Israel y en Palestina, usted estuvo en un solo país, en Tierra Santa, sinónimo de Israel. ¿Sí? Y en los buscadores también en Internet. Miren, les cuento una anécdota. En una universidad tuve una situación con un alumno. ¿En cuántas me vi, dirían las abuelitas, en cuántas me vi para que el alumno me creyera que la capital de Israel, jurídicamente hablando, era Tel Aviv y la capital palestina, jurídicamente hablando, era Ramallah? El alumno me decía: profesor, usted está equivocado, la capital de Israel es Tel Aviv. Perdón, es Jerusalén. La capital de Israel es Jerusalén. Y la argumentación del alumno, el alumno no era muy hábil a la hora de buscar una argumentación académica. La argumentación del alumno era Google. Me decía: es que yo pongo capital de Israel y mire lo que me sale, Jerusalén. O sea, usted está equivocado, profesor. La capital de Israel no es Tel Aviv, la capital de Israel es Jerusalén. Y si uno miraba Wikipedia, aquí traigo el ejemplo Wikipedia, no es porque sea una referencia académica, obviamente no lo es, lo traigo es porque es lo más consultado por la gente del común. Usted se mete a Wikipedia, mire Israel, mire cuál es la capital, y vuelve y sale Jerusalén. ¿Sí? Esta es una foto de un folleto, de un libro que una vez encontré aquí saliendo de Bogotá, en el Dorado. 30 cosas para hacer en Jerusalén como Israel. Todo esto acumulado, ¿qué efecto causa en la gente? Pues que la gente absolutamente esté convencida que en efecto la capital de Israel es Jerusalén. ¿Sí? Bueno, eso es el impacto religioso que ya les había mencionado hace un momento. ¿Sí? Cierro. Esto era lo último. Ahora voy para lo último. Y aquí dejo de compartir y vuelvo a tener contacto con ustedes. Cierro con una discusión o con una propuesta de discusión, y es Gaza. Gaza. Más allá del análisis desde el punto de vista del derecho, más allá desde el análisis que uno puede hacer de una perspectiva humanitaria, más allá de todo eso, Gaza también tiene un componente geopolítico importante, porque pensemos un poco en el Mar Rojo, en la importancia del canal del Suez como choke point. Ya quedó demostradísimo, después de hace unos años, cuando el buque chino se atravesó en el canal del Suez, quedó demostradísimo que el canal del Suez, por un lado, está obsoleto, y por otro lado, un bloqueo, por A o B motivo el que sea, del canal del Suez tiene un impacto durísimo en el comercio mundial. Entonces es necesario una ruta alterna al canal del Suez. Si usted mira el mapa del Mar Rojo, obviamente la ruta geográfica más corta para conectar el Mar Rojo con el Mediterráneo obviamente es Suez, pero la segunda ruta, que no es tan corta como la primera, pero sigue siendo corta y sería la opción, el plan B, es desde Eliad, que es una ciudad israelí la más al sur, que da contra el Mar Rojo, y el Mediterráneo.
¿sí? Esa vía, usted puede crear si quiere un canal seco, trenes que conectan el Mar Rojo con el Mediterráneo a través del IAD y la costa del Mediterráneo. Esa vía es totalmente apta para trenes, para vías férreas, pero tiene un, entre comillas, obstáculo natural que dificultaría la creación de esa vía férrea. Ese obstáculo natural se llama Gaza. Entonces, insisto, más allá de la dimensión humanitaria, más allá de la dimensión jurídica que uno le pudiera hacer al caso de Gaza ahorita, hay una dimensión geopolítica, y es que, de cierta manera, a Israel le interesa reducir el tamaño de Gaza o sencillamente borrar a Gaza de un plumazo para poder tener mucha más libertad de acción y crear un segundo corredor que sea plan B, que sea plan alterno al mundo y a China y a Europa y a Estados Unidos, un segundo corredor en caso que el canal del Suez se bloquee o se siga quedando pequeño como ya se ha quedado. Entonces también tiene un componente geopolítico. Conclusión, para entrar en diálogo con ustedes, el Medio Oriente, por un lado, tiene, yo creo que la mejor manera de aproximarse a su comprensión es en efecto la geopolítica. Hoy, en el sentido macro, el Medio Oriente nos ofrece una división entre dos bloques, los liderados por Irán, los liderados por Saudita más Israel, cada uno viéndose al otro como enemigo, pero además cada uno compitiendo por recursos, cada uno con posiciones centrales. Irán y Saudita tienen todo para pelear, tienen una posición central en el Golfo Pérsico, la extensión de los dos los hace estados predominantemente grandes en el Medio Oriente, el uno sunita, el otro chiita, el uno árabe, el otro persa, pero además tienen algo, bueno, los dos con grandes recursos energéticos, Saudita siendo el primero del Medio Oriente, el segundo en el mundo, 277.000 millones de barriles de petróleo. Irán no tiene tanto, pero es el segundo en el Medio Oriente, con gas también, pero más allá de eso, tienen los dos, cada uno un aliado internacional enfrentado al otro. Entonces el aliado de Irán es Rusia y el aliado de Saudita más Israel es Estados Unidos. Entonces tienen todo para pelear. La mejor manera de aproximarse al Medio Oriente para entenderlo es, en efecto, un enfoque geopolítico. Primera conclusión. Segunda conclusión, para el caso específico palestino e Israel, más allá de buscar respuestas en la Biblia, más allá de buscar respuestas en David y Goliat, más allá de buscar respuestas en el odio ciego y malsano, como diría una persona que no conozca el tema, el odio ciego y malsano que tienen los palestinos por los israelíes, más allá de todo eso, la respuesta al por qué pasan las cosas entre Israel y Palestina es en esencia la geopolítica, en esencia. De ahí se han derivado otras cosas, pero en esencia la explicación es una causa geopolítica. Quisiera dejar hasta ahí para aprovechar del pronto estos últimos minutos y poder resolver las preguntas que ustedes tengan. Repito, y la invitación es, sin pena, hagan las preguntas que quieran hacer. No hay preguntas ácidas, no hay preguntas incómodas, no hay preguntas simples tampoco. No hay preguntas elementales. Hagan las preguntas que bien tengan a disposición. Muchas gracias, profesor Alexander. Creo que todos hemos disfrutado mucho esta exposición. Y entonces, como dijo el profesor, adelante con la ronda de preguntas. Quien quiera hacer preguntas ahora mismo, se acerca al micrófono y puede hablar directamente, hacer la pregunta. Si está en línea y quiere también hacer una pregunta, levanten la mano, por favor, y se les hará, o se les irá dando el turno. No tengan pena. Adelante. ¿Quieres hacer preguntas? Adelante. Claro que sí. Hola, buenas noches. Bueno, tú ahorita mencionabas la relación de Israel con Estados Unidos y precisamente como se daba después de la fecha que nos dice de 1900, de la década de los 60. Pero quisiera preguntarle sobre la influencia de estas comunidades judías, sefardíes, que en un principio eran sionistas, no eran sionistas en los Estados Unidos, estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX. Esa misma influencia de estas comunidades judías, sefardíes en Estados Unidos, para
que se lograran consolidar las relaciones que hoy en día tienen Estados Unidos con Israel. Relaciones relaciones políticas, pero que iniciaron principalmente con una influencia mediática en el territorio estadounidense. Tengo que desconectar ahí. Profesor, sí escuchó bien la pregunta. Listo, adelante. Hay un libro que responde eso. Y es un libro escrito por dos teóricos de las relaciones internacionales uno se llama Stephen Wall, el otro se llama John Mearsheimer, y el libro se llama The Israeli Lobby in US Foreign Policy. Es un libro súper interesante porque muestra cómo esas comunidades, y sobre todo el lobby israelí, logra dinamizar y operativizar su influencia sobre la toma de decisiones en Estados Unidos en política exterior. No todo es lo religioso es un factor que ayuda a que se sintonicen los dos, pero también es obviamente la parte económica. Aquí quiero retomar las palabras de un embajador anterior de Palestina. Él decía, uno piensa que el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, y no es así. Los hombres más poderosos del mundo son los jefes del presidente de Estados Unidos. Uno diría, pero ¿cómo si el presidente de Estados Unidos no tiene jefes? No, sí tiene. Los que financian las campañas presidenciales son los jefes del presidente de Estados Unidos. Y el lobby sionista en Estados Unidos tradicionalmente es muy hábil. No interesa si el presidente sea demócrata o el candidato, perdón, sea demócrata o si el candidato es republicano. Siempre van a apoyar a los dos partidos con financiaciones bastante amplias, ¿sí? Por ejemplo, en la campaña anterior, es claro que el lobby israelí estaba financiando la campaña del presidente Trump, la campaña republicana. En la campaña demócrata había un problema, y era que empezaron a tener muchos miembros de colegios electorales que podían pertenecer a la rama demócrata que era más crítica con Israel y más pro-Palestina. Entonces, ¿qué hizo el lobby israelí dentro del Partido Demócrata? Empezar a financiar a los candidatos para colegios electorales que, si bien eran demócratas de línea pro-israelí, no eran de línea pro-Palestina. Entonces, así el lobby israelí neutralizó también la capacidad de acción palestina dentro del Partido Demócrata. Al final del día, ¿qué quedó? Que no importaba si fuera Trump, no importaba si fuera Biden, el resultado iba a ser al final siempre un resultado a favor de Israel. Y eso lo estamos viendo en parte hoy. Si bien la administración Biden ha empezado a tener matices de crítica a Israel por lo que está haciendo en Gaza. Ayer, por ejemplo, con el tema del ataque al convoy humanitario, ha sido tal vez las manifestaciones más directamente duras que ha hecho la administración Trump en contra de Israel. Pero a pesar de eso, antier anunció que le iba a vender 50 aviones F-15. Entonces, sí te critico por un lado, pero por otro lado te vendo un paquete de armas tan grande como 50 aviones F-15. Entonces, en términos gruesos, en términos estratégicos, la posición hacia Israel no va a cambiar. Así lo critiquen, así Israel haga lo que haga en Gaza, no interesa. No importa si es demócrata, no importa si es republicano, el lobby israelí se encarga que la orientación política de Estados Unidos sea la misma. Entonces tenemos cuando menos dos elementos. Por un lado el tema religioso, por otro lado el tema de la capacidad de lobby. Tendríamos prácticamente un tercer elemento también, y es el tema de las narrativas. Y es que un tercer poder que tiene Israel es construir el mensaje y moldear el mensaje. No es mentira, vuelvo y digo, el tema de las persecuciones, el tema de los genocidios, el tema de la persecución europea a comunidades judías. Eso es cierto, eso pasó. Pero sobre todo desde Hollywood y desde muchos elementos de la globalización comunicacional que tenemos ahorita, construidas de Estados Unidos, se reproducen los códigos comunicacionales que le interesan a Israel. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con esta crisis, empezó la crisis, empezó la comunidad internacional a presionar a Israel por los excesos operacionales que está cometiendo. ¿Cuál fue la respuesta mediática desde Occidente y desde Estados Unidos? Bombardear, por ejemplo, con películas de Ana Frank, bombardear con películas de El niño con la pijama a rayas, bombardear con películas de ese estilo,
para que la opinión pública se desactive de las críticas a Israel y vuelvan y diga a la opinión pública, no, es que Israel es la víctima de este cuento, es que el holocausto, es que los nazis, es que... ¿Sí? Entonces, todo esto sumado, responde su pregunta, todo esto sumado llevan a que ese lobby Israel en Estados Unidos sea tremendamente eficiente. Listo. Muchas gracias. Listo. Gracias. Profesor Alexander, pues yo quería hacer una pregunta. Pues muchas personas veían a la resolución de Naciones Unidas como no, si la resolución sale, si la resolución de Consejo de Seguridad llega, va a impulsar sí o sí un alto al fuego. Pues yo he tenido el acercamiento en mi tesis de grado, pues hice la revisión de resoluciones de Consejo de Seguridad. 16 resoluciones que se les había aprobado que obligaban a Israel a tomar un curso para desalojar como tal colonos, para retraer tropas, para, ¿cómo decir?, restituir o reconstruir el muro a las fronteras, pero no fueron llevadas a cabo. Pues no sé, pero considero que la labor de Naciones Unidas hoy en día no es una labor que puede llevar a conclusiones el conflicto que hoy se lleva en Israel y Palestina. ¿Cuál es su opinión acerca del organismo en cuanto a su papel en esta confrontación? Que la ONU no sirve para nada. O sea, la ONU sirve para atender crisis desde una perspectiva asistencialista. O sea, para llevar escuelas, para llevar comida, siempre y cuando Israel no los ataque, ¿no? En general, la ONU sirve para eso, para un enfoque asistencial. Pero para resolver problemas serios y desde el Consejo de Seguridad no sirve, porque por un lado, los 5 del Consejo de Seguridad que tienen el poder de veto, que son un fósil de la Segunda Guerra Mundial, los 5 del Consejo de Seguridad saben que pueden bloquear y bloquean cuando se les dé la gana. Y si una resolución pasa es porque, uno, Estados Unidos, en el caso de Israel, Estados Unidos tiene una crisis muy fuerte con Israel, como pasó en el 67 cuando Israel atacó su buque, o cuando pasó en el 2006, el 2016 cuando en la despedida de Obama, que era tremendamente pro-palestino, y nunca habían tenido una crisis tan fuerte entre un presidente de Estados Unidos y un primer ministro israelí como Obama y Netanyahu. La despedida de Obama fue ordenar la abstención de la resolución 2334, que es una resolución tremendamente crítica a los intereses de Israel, porque reafirma su condición de potencia ocupante, reafirma que Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este no son israelíes, son territorios ocupados, reafirma que ningún Estado puede hacer nada para cambiar esto. Por ejemplo, el tema de mover las embajadas a Jerusalén es ilegal, o los asentamientos israelíes son ilegales. Esta resolución se dio porque, como le digo, nunca antes había habido una discusión tan fuerte entre un presidente estadounidense y un primer ministro israelí como Obama y Netanyahu. Pero la actual, de hecho, pasó, y sería la tercera opción, pasó porque Estados Unidos se las ingenió para quitarle los dientes a la resolución. Entonces, aunque es una resolución de Consejo de Seguridad, es una resolución que Estados Unidos inmediatamente se apresuró a decir, sí, es de Consejo, pero no es vinculante. ¿Sí? Es una sugerencia que está haciendo el Consejo, no es una orden que está emitiendo el Consejo de Seguridad. Y en consecuencia, como sugerencia, no es vinculante. ¿Sí? Y le quitó los dientes, la desactivó como medida coercitiva para resolver esto o buscar un alto al fuego. Entonces, sin duda alguna, lo que el sistema internacional debe revisarse después de esta crisis es qué tipo de Consejo de Seguridad quiere. Si quiere algo inoperante, que no sirva para nada, pues seguir como estamos. O si quiere usted realmente cambiar el Consejo de Seguridad
dirían algunos, democratizar el Consejo de Seguridad y entonces buscar diferentes formas de configuración y de poder en el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, que los miembros permanentes, el tema del veto se les limite o se amplíen los miembros permanentes a potencias emergentes como Alemania, como Brasil, como la India, como Japón, por ejemplo. Pero eso es utópico, eso es tan utópico como pensar que los congresistas colombianos van a votar a favor de reducirse el sueldo. O sea, es lo mismo, porque los que tendrían que definir el Consejo de Seguridad si renuncian a ese poder son los mismos del Consejo de Seguridad que obviamente van a decir que no. Entonces, la ONU, y me reitero en la pregunta simple, en la respuesta, perdón, simple y directa que leí hace un momento, no sirve para absolutamente nada tangencial desde el punto, perdón, nada concreto desde el punto de vista estratégico. Muchas gracias, profesor Alexander. Adelante. Y estoy de acuerdo con usted totalmente. La ONU tiene que reformar y en esencia no sirve. Buenas noches, profesor. Yo tenía una pregunta y era por el tema de que usted nos mencionaba hace un momento de los recursos naturales y el robo sistemático que hace Israel a los recursos que hay en Palestina. Y mi pregunta específica es, digamos, como ese robo sistemático ha dado pie a una explotación, digamos, como más profunda de otros recursos que hay en el territorio palestino, o únicamente se ha centrado, digamos, como a esos recursos naturales que proveen o distribuyen, digamos, como de provisión mínima al territorio como en general. No, se amplía a otras cosas. De hecho, hay una discusión en tema comercial muy fuerte, porque los productos que Israel fabrica en colonias, o sea, en suelo palestino, los hace con recursos naturales palestinos y los vende al mundo como productos made in Israel, cuando están hechos, insisto, extraterritorialmente, porque están hechos no en suelo israelí, están hechos en suelo palestino ocupado. Europa tomó algunas medidas de precaución con eso, entonces en el etiquetado de los productos obligó a Israel a que lo que es realmente made in Israel lo pase como made in Israel con beneficios arancelarios, pero lo que es de colonias no lo ponga como made in Israel, y en consecuencia eso no tiene beneficios arancelarios. Aquí en Colombia, sin embargo, tuvimos, y todavía está ese problema, Colombia negoció con Israel un TLC, lo hizo Santos y lo firmó Duque, y el TLC Israel define el territorio israelí para efectos del TLC y para efectos de beneficios arancelarios. Israel define el territorio israelí como el espacio donde Israel ejerce soberanía tributaria. ¿Sí? No lo define geográficamente, lo define es el espacio en el cual Israel ejerce soberanía tributaria. ¿Eso qué quiere decir? Si hay un israelí viviendo en tu casa, para efectos de ese TLC, tu casa es suelo israelí. ¿Sí? Entonces, esto está diseñado ¿con qué fin? Para que los productos que Israel saque de las colonias sean interpretados territorialmente como fabricados en suelo israelí, toda vez que las colonias son territorios tributarios de Israel. Entonces, son suelo israelí y a Colombia están entrando como productos made in Israel. Entonces, en la embajada hicimos obviamente el reclamo en su momento. Primero lo hicimos con Ministerio de Comercio Exterior y con Cancillería. Allí nos dieron una respuesta absolutamente destemplada. El director de Asia en su momento en la Cancillería nos dijo que no, que tranquilos, que es que eso se resolvía con normas de origen. Entonces, que el oficial de la DIAN iba a pedir los documentos que certificaban normas de origen y que lo que no fuera Israel, pues que no lo iba a dejar entrar. Entonces, yo le dije al director de Asia, en América Latina y de África, Oceanía, le decía, mire, o sea, seamos realistas, usted va a creer que un oficial de la DIAN por allá en Cartagena, en Puerto Colombia, va a saber diferenciar entre Maale y Adumín si queda en Israel o queda en Palestina. O sea, él recibe un producto que dice hecho en Maale y Adumín _Israel, y él dice, ok, cumple los requisitos de normas de origen, entonces déjelo entrar como producto israelí con beneficios arancelarios cuando fue hecho en colonias israelíes en Palestina con recursos naturales palestinos. Después peleamos y fuimos hasta la Corte Constitucional. El trámite legislativo fue un desastre, eso fue absolutamente frustrante. Y fuimos hasta la Corte Constitucional. Y allí fue peor la frustración, porque fue muy maluco escuchar a magistrados de la Corte Constitucional diciendo que una resolución del Consejo de Seguridad
no era fuente del derecho, ni eran absolutamente vinculantes, y muchísimo menos cuando se trataba de una herramienta económica y las decisiones del Consejo de Seguridad eran políticas. Entonces, allí yo decía, tras bambalinas, yo decía que qué lástima que ya los grandes tratadistas de derecho internacional habían muerto, porque a uno le enseñaban en la universidad, lo primero que le enseñaban era que uno no se podía bailar una resolución del Consejo de Seguridad si fuera una herramienta económica. Si nosotros estamos adeptos. Y ese TLC, sin embargo, todavía está activo entre Colombia e Israel. Ok, muchas gracias.